Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en La Silla Roja, un espacio dedicado al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Baker, una vez más, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Juan Carlos Baker, usted lo sabe, fue el coordinador de la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá por parte de nuestro país. Actualmente es consultor, académico, asesor. Juan Carlos, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, Enrique, buenas noches. Víctor, buenas noches. El encantado soy yo. Cuando vine para acá justo estaba pensando cuántas veces he estado aquí. Y si no me equivoco, esta es la tercera o cuarta ocasión. Entonces, pues creo que algo debemos estar haciendo bien para que me sigan invitando. Y gracias Ya por te la vamos a oportunidad. dar la tarjeta de cliente frecuente. Sí, estaría muy bien. Víctor Piz, muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Juan Carlos, un gusto tenerte. Bienvenido. Encantado. Juan Carlos, pues quizás vale la pena empezar con un corte de caja. ¿En dónde estamos? Quizás la referencia más cercana que tenemos sea aquella llamada de hace algunas semanas, hace unos días, de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump antes de la reunión de APEC a la que acudió Trump, y donde se estableció pues que por algunas semanas todavía continuarían las negociaciones de México y Estados Unidos antes de una definición respecto al tema de las barreras no arancelarias, los irritantes que la USTR identificó. ¿En qué estamos y qué expectativas tienes en esa parte de la negociación, la de aranceles? Correcto, gracias por otra vez la oportunidad y la invitación. Creo que el corte de caja en primera instancia creo que nos tendría que sugerir que a pesar de todas las amenazas, algunas de ellas cumplidas, de que Donald Trump iba a imponer aranceles a México y eso iba a llevar a un problema en la industria exportadora de México, pues la verdad, Enrique, es que ya casi para cerrar el 2025, no parece que eso vaya a desplazar a México, que los aranceles vayan a desplazar a México como el principal exportador de Estados Unidos. Creo que esa sería como la primera idea que te diría. O sea, todavía con las cifras al mes de septiembre, corte mes de septiembre, México sigue siendo el principal exportador de Estados Unidos. Eso es una buena noticia, ¿correcto? Sí se están pagando aranceles. Creo que ese es también el otro segundo elemento con el cual los invitaría a que hagamos este corte de casi de fin de año. Porque por ahí luego hay una narrativa que te dice, bueno, pero es que sí pagamos, pero nos descuentan, y si cumples con el TEMEC y si no cumples. O sea, la verdad es que quitando toda esa parte de la negociación que se ha llevado adelante, sí hay industrias que están pagando aranceles. Automóviles, 25%, acero, 50%, derivados de productos de acero, 50%. O sea, sí hay algunas afectaciones que yo creo que en el mediano plazo, mediano antes de que entre la revisión del TEMEC, que ahorita hablamos de eso, creo que en el mediano plazo ese debe ser el objetivo de las negociaciones de México con Estados Unidos, que los aranceles en aquellas industrias que sí están pagando se eliminen. Y eso conecta, Enrique, con lo que tú me decías hace un instante. O sea, la presidenta Sheinbaum habló con el presidente Trump, ahora sí, poco antes de las reuniones en Corea de APEC. Ahí dijeron, vamos a seguir platicando. Esa llamada, a su vez, era seguimiento de otra llamada que hubo a finales de julio, en donde también se dejaron de aplicar los aranceles y se dio este espacio de negociación. Supongo que el diálogo es bueno, sin duda. Personalmente creo que me inquieta un poco pues el que esto se siga pateando hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante, y que tengamos permanentemente esta incertidumbre de si va a haber o no va a haber aranceles, o qué tanto necesita hacer México adicional a todo lo que ya hemos hecho para que tengamos esa reafirmación de que tenemos el arancel cero. Eso es por una de las canales. El otro, 20 segundos más, se los prometo. El otro canal, digamos, en donde está corriendo ya una negociación como tal, pues es en el proceso de revisión del TEMEC, ¿sí? El gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá
hicieron sus consultas públicas. En el caso de Estados Unidos la consulta ya terminó el pasado 3 de noviembre. Se recibieron, si recuerdo de memoria, cerca de 2,000 comentarios, muchos de ellos mexicanos, de empresas mexicanas y organizaciones mexicanas. Y eso, bueno, llevará a que de camino al 1 de julio del próximo año, que es cuando el tratado dice que se tiene que revisar, Estados Unidos tenga ya su postura. Los comentarios que sacó la Secretaría de Economía, la solicitud que sacó la Secretaría de Economía, están por vencerse el día 16, 17 de noviembre, no recuerdo de memoria, pero todavía por unos días más estará abierto. Eso es bueno en el sentido que le da como un cauce institucional, porque el primero de lo que estábamos hablando es totalmente informal, de los dos presidentes, telefonazos, y por lo tanto está sujeto a muchas cosas. Entonces creo que mi corte de caja, perdón que me extendí, Enrique, pero creo que mi corte de caja es ese. Primero, sí, creo que las mayores amenazas de principios de año, cuando llegó Trump y vimos todo lo que empezó a hacer, pues se han sabido de alguna manera esquivar, de modo que México sigue siendo el principal exportador. Dos, eso no quiere decir que estemos fuera de peligro. Algunas industrias, notablemente las que les digo, sí están pagando aranceles y eso pues obviamente es un problema para la competitividad. Tres, este corte de caja también me dice a mí que hay un proceso informal y hay un proceso formal. El proceso informal de alguna manera se ha ido continuando sin un horizonte pues claro de para dónde va a tirar, mientras que el proceso formal, que para mí es más institucional, es más previsible, tiene más oportunidad de que participemos, los ciudadanos, las empresas, pues ese está iniciándose ahora y para que llegue a un buen término pues todavía le faltan algunos meses, pero el que esté caminando bien siento que es una buena señal. Víctor Pies. Sí, en el mismo sentido que mencionabas ahora, ¿no? Pues el objetivo sería llegar o regresar al arancel cero que teníamos antes de la llegada de Trump 2.0. Y un tema que también ha estado en la discusión pública muy reciente es esto que mencionaba Enrique, las barreras no arancelarias al comercio que cuestiona Estados Unidos a México. El gobierno mexicano, la presidenta Sheinbaum lo dijo, el secretario de Economía Ebrard también, son como medio centenar de medidas y decían, ya llevamos un avance como del 90% y nos falta un piquito para cerrar esa parte. Pero son temas que no tienen que ver con aranceles, no tienen que ver con cuestiones comerciales, sino que van más allá. Incluso se decía que esto que acabamos de ver, estas medidas que tomó el Departamento de Transporte de Estados Unidos para restringir los vuelos de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, ¿tiene que ver con eso? No lo sé, pero ¿cómo ves tú esa parte que también pues corre en otra vía? Por supuesto. A ver, la lista como tal, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca fue hecho público. Pero por ahí había trascendido que una referencia más o menos cercana era lo que se incorporaba en el reporte de barreras comerciales que hace pública la Casa Blanca cada cierto tiempo, ¿no? Y ahí como ese es de marzo a abril, ¿no? Sí, Me parece. la edición de este año, 2025, porque además es un reporte que tiene muchos años publicándose, ¿sí? Ninguno de estos temas es particularmente nuevo. Pero en la edición más reciente es de marzo, y ahí, como tú bien dices, Víctor, hay de todo. Hay unas cosas pues completamente administrativas. En la aduana de Nogales hay 3 funcionarios y eso hace que los camiones se tarden mucho. Hay cosas que ya implican decisiones. La licitación para el proyecto fulano no se hizo de la manera adecuada. Tienes que cambiar cosas administrativas, ¿correcto? Y pues hay otras que sí tienen que ver ya con temas mucho más estructurales. La reforma judicial, la reforma energética, la reforma que desapareció en los órganos autónomos. Yo también, como tú, he escuchado al secretario Ebrard hablar de avances, pero así como la lista no se hizo pública, pues tampoco sabemos cómo han avanzado. Al menos yo no. Y lo que a mí creo que la opinión que tengo respecto de esto es, por un lado, si algunas de esas cosas que Estados Unidos señala efectivamente son barreras comerciales y el gobierno de México las va a atender, me parece algo bueno. Sobre todo si no cuesta mucho dinero, si lo puedes arreglar con un tema administrativo. Pero pues va a haber ciertas cosas en las cuales yo creo que el gobierno de México va a tener poco apetito para poder avanzar en el sentido que Estados Unidos quiere.
O sea, si la solicitud de Estados Unidos es que volvamos a hacer, que México, el gobierno de México vuelva a hacer otra reforma constitucional para volver a abrir el sector energético, pues yo francamente no veo cómo va a suceder eso. Entonces, esto conecta con el comentario que hacía hace un instante, porque una inquietud que yo tengo es que, pues bueno, como Estados Unidos dice, tengo estas 50, 100, las barreras que sean, y las cuales México pues solamente me resolvió 48 y quedan 2 pendientes, pues qué lástima, pero te voy a tener que seguir dejando aranceles. ¿Me explico? Creo que ahí es en donde está un poco la parte de la perversidad por la cual el proceso informal al que yo me refería hace un instante, a mí no me termina de... Entiendo, soy pragmático, por supuesto que se tiene que hacer, siempre se tiene que hacer, pero pues a diferencia de lo que pasa en el USMCA, como les decía hace un instante, estos procesos muy informales de charla y de negociación, pues acaban siendo sujetos de muchos elementos que no están propiamente en tu control. Déjame agregar a las 2 pistas que referiste y ahora regresamos con más detalle a la revisión o renegociación del TEMEC. Una tercera, que es la decisión del gobierno mexicano de imponer aranceles a productos de países con los que no tenemos tratado comercial. Léase fundamentalmente China. En esa lista, pues el 70-80% de los productos provienen de China. Hasta ahora lo que sabemos es que no se ha definido ni en términos definitivos esa lista, aunque ya hay una propuesta de la Secretaría de Economía y que el tema está en la Comisión de Comercio de la Cámara. Nos dijo el presidente de la Comisión de Comercio que pues esperan a finales de noviembre de este mes o en diciembre votar esto, pero que sí se va a aplicar. Sí tendremos aranceles a productos provenientes fundamentalmente de China. ¿Qué implicación y qué significado ves tú a esta decisión que pues es inédita? No habíamos tomado una medida de esta naturaleza. Mira, yo creo, Enrique, que esa es la decisión más trascendente que ha tomado el gobierno en materia de comercio exterior en los últimos 30, 40 años. O sea, teníamos como de alguna manera un entendido que para poder fomentar la capacidad exportadora del país, estas empresas exportadoras tenían que tener acceso a productos, insumos, componentes, materias primas, etcétera, pues a un precio competitivo de donde sea que lo pudieran traer. Por lo tanto, eso te decía que los aranceles iban a estar bajos, ¿ok? Y sí, ciertamente China fue uno de los países que más aprovechó esa postura del gobierno mexicano, pero otros que también ahora se han convertido en grandes socios de nuestro país, Corea del Sur creo que es el ejemplo más claro. Corea del Sur es el tercer socio más importante de México. Estados Unidos, China y el tercero es Corea, incluso ya por encima de Japón. También por ahí puede estar Brasil, también por ahí puede estar la India, Taiwán. Bueno, Taiwán no es un país, pero también está dentro de esos que fueron capturados. Ahora, los aranceles, la iniciativa, de hecho es bien interesante, porque la Constitución le da al presidente la capacidad de modificar los aranceles sin tener que promover una reforma a la ley. O sea, lo pueden hacer por decreto. Ahora en esta ocasión se hizo de esa manera, lo cual, digo, creo que se puede abrir a muchas preguntas de por qué se hizo así, pero sin especular. La propia exposición de los motivos dice que esos aranceles se ponen por 3 razones. Para fomentar los programas que promueven la producción de lo local, para atender el Plan México o para darle elementos al Plan México y para atender supuestas prácticas de comercio desleal de otros países. Hagamos eso a un lado. El efecto práctico de esos aranceles, cuando sea que se vayan a imponer, pues es que van a hacer más cara la proveeduría de estas empresas. De eso no hay duda, porque pues si un producto importado ahora va a pagar 35 o 50%, pues va a ser más caro. Así de sencillo. Yo no estoy seguro que simplemente por aumentar el arancel, la empresa que necesite ese componente o ese producto se va a ir con el productor mexicano o con otro productor que venga de un tratado, de un país con el que tenemos tratado de libre comercio. Porque ahí entran cuestiones, Enrique, de tiempos, entregas, calidad,
servicio postventa, incluso hasta de patentes. Puede ser que tengas un producto que lo vende alguien que tiene una patente que está en la India. No lo vas a poder sustituir. Entonces me parece que, pues sí, efectivamente es muy significativo lo que estamos haciendo en esa materia. Pero creo que el gobierno está también mandando una señal, y para mí esta es una decisión en la cual al menos tres objetivos, pues fueron a converger. Necesitas recaudar dinero, porque pues todos presenciamos hace no mucho cuál fue la situación de la discusión del presupuesto. Entonces, cualquier dinero que pueda sacarse es bienvenido. Segundo, necesitas mandarle a Estados Unidos la señal de que estás equiparando el piso de competencia para que ahora, ante el mismo nivel, le puedas preferir comprar a un proveedor estadounidense que a uno chino. O sea, ahí está la señal también. Y encima de todo eso, o agregando todo eso, pues también a ciertos sectores industriales mexicanos que se habían quejado muchos años de la competencia, pues les das un poquito de atención. Entonces, pues vaya, pues todo se juntó y qué bueno, ¿no? Carambola de tres bandas. Sí, pero sí va a ser bien significativo. Yo creo que no lo hemos dimensionado, en estos momentos todavía, Enrique. Sí, sector textil, vestido, zapatos, calzado, exactamente. Sobre las consultas, Juan Carlos, lo que dijo el secretario Ebrard es que de este proceso se va a preparar un documento que se le va a entregar a la presidenta Sheinbaum y al Senado en enero, pero él decía, la idea es salir con una postura nacional, ¿no? Ahí la pregunta que yo te hago, ¿será, digo, no sé qué tan fácil o complicado sea, una postura nacional ante lo que mencionabas al principio? O sea, estamos pagando aranceles, es un hecho, 25% de la industria automotriz, que con el descuento queda más o menos en 15, ¿no? Pero el 50% sobre acero, productos de acero, aluminio, cobre, cuando las afectaciones están siendo diferenciadas para las distintas industrias nacionales. Bueno, yo creo que el secretario Ebrard ciertamente, a través de este ejercicio de consultas públicas, luego no lo comenté, pero la Secretaría de Economía también organizó foros regionales. Y de hecho yo llegué a coincidir en Guadalajara, en Monterrey, en Aguascalientes, cuando iba o estaba a punto de suceder estos foros regionales, lo cual es una muy buena práctica. Cuando fue la primera negociación del TEMEC también lo hicimos. O sea, hicimos esos foros, se publicó la consulta, también se hizo audiencias y eventualmente pues también se llegó a un documento de postura. Ahora, me parece que el documento, lo que sea que el documento vaya a decir, que el secretario Ebrard le entregará a la presidenta, debe de mantener la flexibilidad para que nuestros objetivos nacionales, sí, por supuesto que se atiendan, pero pues al mismo tiempo que podamos tener nosotros esa flexibilidad para ir a una negociación. Si tú partes de una postura profundamente rígida, pues al momento de que las condiciones vayan cambiando cuando inicie la conversación con Estados Unidos y Canadá, pues vas a tener poco espacio de maniobra. Es decir, si la postura o el documento llega a poner alguna postura muy nacionalista, no sé. Y mantendremos el control, no sé, o sea, cosas que ciertamente se escuchan muy bien, pero al momento de implementarlas en una negociación técnica, pues te quitan margen de maniobra. Creo que eso no se debería de hacer. En todo caso, como yo les mencionaba hace un instante, me parece que el trabajo que se debería de hacer con la participación de todos es dejar cuáles son planteados cuáles son los grandes objetivos. El primer gran objetivo tiene que ser que no haya aranceles, por las razones que sean, seguridad nacional, fentanil, en fin, lo que tú quieras, porque el presidente Trump ha sido muy creativo en inventarse justificaciones. Pero el primer objetivo tendría que ser, no me importa cuál es la razón, México tiene que estar fuera. ¿Cómo lo hagamos y qué nos vamos a intercambiar? Bueno, pues eso ya es algo que sucederá en las charlas de los países, ¿no? Creo que a través de esa definición de objetivos como mucho más conceptuales, que claro que pueden ser nacionalistas, no estoy diciendo que sea mutuamente excluyente, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado en la manera en la cual lo planteamos, porque de otra manera podríamos tal vez estar quitándonos espacio de negociación nosotros mismos. Claro. A propósito de esto, hay una confusión o ambigüedad.
entre el concepto de revisión del TEMEC y renegociación del TEMEC. Lo que marca la cláusula ahí en el tratado pues es revisión, la revisión que se estableció a los 6 años. Pero se dice mucho, en realidad va a ser por la naturaleza del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump, pues va a ser una renegociación. ¿Qué implicaciones hay que sea una, otra, o es solamente un tema semántico? No es un tema semántico en lo absoluto. De hecho, bueno, para responder muy concretamente a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia? No sabemos. Porque nunca se ha hecho esto antes. O sea, de alguna manera estamos aquí como en un territorio muy incógnito. Pero te diría que yo la manera en la cual he llegado a entenderlo es de la siguiente forma. Una revisión es aquella propuesta que se puede implementar a través de la autoridad que ya tienen en estos momentos los presidentes, los ejecutivos de los 3 países y que se puede implementar de una manera técnica. Por ejemplo, en el sector agrícola, antes había 10 métodos aprobados para certificar que un cultivo no tuviera plagas. Y desde que entró en vigor el TEMEC para acá, resulta que la tecnología ha avanzado y ahora hay 2 métodos adicionales que se han desarrollado en este tiempo. Pues obviamente la Senacica, con una hoja de requisitos y lo mismo en Estados Unidos, pues tú puedes agregar esos 2 métodos y lo pones en el TEMEC y san se acabó. No es demasiado complejo, ¿correcto? Es una obligación que ya existe, presentar un certificado de que tú cumples con la plaga, con la contención de la plaga, y simplemente estás poniendo mecanismos adicionales. Muy sencillo. Eso sería una revisión, ¿ok? Una renegociación para mí implica un cambio en el balance y en las obligaciones a las cuales nos estamos sometiendo. Si Estados Unidos, como el presidente Trump lo ha repetido en muchas ocasiones, dice: yo quiero limitar el acceso de los automóviles que México exporta a Estados Unidos, porque quiero que solamente se manejen coches fabricados en Estados Unidos, bueno, a ver, eso claramente lo cambia todo, porque México realizó ciertas concesiones porque en el balance iba a tener un acceso libre de arancel ilimitado en cantidades al mercado estadounidense. Si tú quieres cambiar el balance, pues entonces ya estás hablando de una renegociación. Ahora, yo esperaría que si eso dice el gobierno de Estados Unidos, pues muy posiblemente el gobierno de México responderá: qué buena idea me das, porque fíjate que aquí mis productores de maíz de Sinaloa o cualquier cantidad de cosas. Es peligroso, Enrique, porque esa renegociación en el extremo pues te puede llevar a una espiral descendente en donde estás deconstruyendo el castillo de Legos. ¿Me explico? En el caso de la renegociación, además, presumiblemente, pues los congresos van a querer opinar, porque es un tratado diferente, con unas obligaciones diferentes. Entonces, creo que el cariz lo va a determinar el nivel de ambición que las propuestas traigan. Y si es una u otra, pues las implicaciones pueden ser vastamente distintas, ¿eh? El representante comercial de la Casa Blanca, tú lo conociste, a Jamieson Greer. Jamieson Greer. ¿Qué podemos esperar de él como cabeza de la USTR en este proceso? Bueno, es una persona técnica. Él estuvo en la primera negociación del TEMEC. Es una persona que cuenta con bastante respaldo en Washington. Ciertamente en esta segunda administración de Donald Trump, y eso lo hemos visto en todas las dependencias, pues se espera que los titulares sigan la línea del presidente Trump absolutamente sin cortapisas. Creo también que el embajador Greer va a tener que hacer un juego de malabares, pues porque efectivamente tienes que satisfacer, en este caso él, tiene que satisfacer al presidente Trump, tiene que tener en mente las elecciones de medio término, donde pues, no quieres que el partido al que él representa pierda, le vaya mal, pero tampoco puede ser tan agresivo, de modo que a México y a Canadá pues le resulte absolutamente oneroso el seguir participando ahí, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una persona sensible a estas cosas, tiene un jefe y eso no debe de haber duda, pero confío en que una vez que el proceso se inicie,
va a ser razonable respecto de lo que realmente sí se puede hacer y no. Víctor. Tú estuviste podemos decir, en el frente de guerra cuando fue la negociación del TEMEC. Tú estabas del lado del gobierno Sí. como negociador y ahora estás como consultor, como académico, o sea, ahora tienes otra perspectiva del tema. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué papel tendrá el sector privado en este mecanismo que se llama el cuarto de junto? Porque el sector privado no participa en la negociación, pero sí está acompañando al gobierno en la negociación. Y es muy importante el papel que tiene porque pues habla el mismo lenguaje que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Y eso representa que pues las contrapartes pueden ser en muchos casos aliados en la negociación y porque tienen el mismo fin. ¿Cómo ves tú la participación, la importancia que debe tener el sector privado en la negociación? Claro. Qué buena pregunta me haces, Víctor, porque recientemente este tipo de reflexiones han estado mucho en el público, ¿no? Por ahí que si ya existe, que si no existe el cuarto de junto, que si va a desaparecer. Mira, olvídate del título. Eso, que si es cuarto de junto, que si es grupo asesor externo, que si es, no sé, el Consejo de las Galaxias. Olvídate del nombre. O sea, eso no es importante. Lo verdaderamente importante es que el gobierno tenga, por un lado, el acompañamiento del sector privado en términos del trabajo que ellos pueden hacer allá, como tú acabas de decir, forjando alianzas, transmitiendo mensajes, dejando claro el compromiso que los empresarios mexicanos pueden adquirir. Porque una cosa es lo que los gobiernos van y negocian, pero pues luego que lo tiene que implementar en sus instalaciones, en sus fábricas, pues son las empresas, ¿de acuerdo? Y pues a nadie le sirve tener un TEMEC que no puedes cumplir. Entonces sí, por supuesto, en ese ejercicio, si tú quieres de outreach, dirían en inglés, de estar permanentemente haciendo la comunicación y teniendo como rol de embajadores del proceso empresarial, si lo quieres ver, es fundamental para el gobierno de México. Segundo, es muy importante también tener una asesoría, una conversación técnica, ¿de acuerdo? Porque el gobierno, pues claro que hace las cosas lo mejor que puede, no tengo duda, pero pues luego vienen propuestas demasiado técnicas. Y entonces el gobierno debe de mantener ese diálogo técnico con los empresarios para saber si lo que le están poniendo en la mesa, primero, es correcto, segundo, si es algo que haga sentido, y tercero, pues bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Porque, insisto, los empresarios son los que van a acabar adaptando sus fábricas, haciendo las inversiones, implementando nuevos sistemas tecnológicos, etcétera, para cumplir con lo que está ahí. Entonces, mira, a ver, insisto, el nombre no debe de ser, creo yo, la principal preocupación, siempre y cuando exista esta comunicación que le permita al sector privado llevar ese rol de embajadores del proceso, si tú lo quieres ver así. Y segundo, que técnicamente se dé el soporte al gobierno de México. Y yo lo que he escuchado es que, al menos en ese sentido, el secretario Ebrard ha sido muy claro que esa comunicación va a seguir. Incluso los foros sectoriales, las mesas sectoriales regionales de las que hablábamos ahora, pues también se han ido acompañando con reuniones mucho más técnicas aquí en la Secretaría de Economía, en Ciudad de México, con las industrias agrupadas en clústeres. Entonces, bueno, insisto, el diálogo siempre es bueno y confío que así será. Juan Carlos, permítenos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este tema de la revisión, renegociación o lo que sea, lo que vaya a ser del TEMEC. Estamos conversando con Juan Carlos Baker en La Silla Roja. Regresamos a La Silla Roja. Juan Carlos, en la página de la USTR, si uno entra, ya puede consultar las 2,000 propuestas que les hicieron llegar. Como tú dices, muchas incluso provenientes de México. Conocimos
Esta semana ya se difundió, por ejemplo, el punto de vista del Consejo de Empresas Globales en México, donde habla de la problemática vinculada con los procesos de reforma, con la eliminación de los órganos autónomos que afectan, digamos, el trato nacional, las condiciones de la competencia para las empresas norteamericanas. En México no tenemos esta costumbre, salvo lo que hacía COFEMER, de abrir las posiciones que se hacen llegar a la Secretaría de Economía. ¿Crees tú que para mejorar la negociación y este diálogo del que hablábamos con el sector privado convendría pues publicar todo lo que le han hecho llegar a la Secretaría de Economía? Yo pensaría que sí. Efectivamente, pues a ver, creo que la transparencia ayuda mucho a este tipo de procesos. Ayuda mucho también, Enrique, para fomentar y para cimentar la confianza hacia adelante. Porque obviamente lo que se nos va a venir, lo que va a suceder en unos cuantos meses, a ver, que no nos quede duda, Enrique, Víctor, la negociación, revisión, renegociación, por lo que te decía en el bloque anterior, del TEMEC, va a ser el evento más importante para la marcha de técnico, para la marcha de la economía nacional en los siguientes 12 meses, 15 meses. Claro que hay temas de seguridad y hay temas de otro tipo, ¿sí? Pero de algo que te defina las fronteras de crecimiento de la economía nacional, va a ser el TEMEC, ¿correcto? Entonces creo que ahí sí tenemos que ser muy conscientes de vamos juntos, vamos de la mano, yo confío en ti, tú confías en mí, vamos a contribuir de la mejor manera en todo esto. Y sé que, el secretario Ebrard lo que decía es que va a entregar un informe a la presidenta. Por ahí también, todo esto es interpretativo porque no ha sucedido, especulativo porque no ha sucedido. Pero yo pensaría que si vamos a acabar una renegociación, se tendría también que hacer algún tipo de alcance o de trabajo con el Senado de la República, ¿correcto? Que en el Senado hay una comisión especial del TEMEC. No es especial, es una comisión de seguimiento al TEMEC, que la preside, si recuerdo de memoria, el senador Waldo Fernández, de Nuevo León. Entonces sí, a ver, yo creo que en aras de saber cómo quiere proceder el gobierno, sabiendo que la decisión es de ellos, a final de cuentas, sí, toda la transparencia que se puede inyectar al proceso, creo que sería bienvenida. Víctor. Con la mira puesta en la revisión, renegociación del TEMEC, como decías, con el propósito de que México pues no tenga aranceles en sus exportaciones al mercado estadounidense. Como ha existido siempre la relación con Estados Unidos, hay conflictos, hay irritantes. Y mencionaba ya hace un momento el caso reciente del Departamento de Transporte. Exactamente. Pero hay otro que es el que tiene que ver con la prohibición de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de ganado en pie por el caso del gusano barrenador. Entonces, cuando menos son dos frentes y lo que estamos viendo es pues, restricciones al comercio mexicano, en este caso en particular, que además no se ve como algo sencillo, no se ve fácil. O sea, parece que también eso va más de lo técnico, de lo científico, a lo político. Completamente. A ver, mira, aquí creo que tenemos que recordar que el presidente Trump ya nos ha llevado, al país lo ha llevado, a una dinámica en la que todos los temas están relacionados entre ellos. Es decir, simplemente recordemos, cuando llega el presidente Trump a la Casa Blanca y luego dice que hay una emergencia por el tema de seguridad y el tema de fentanilo y que México y Canadá no están haciendo lo suficiente para atender ese problema, ¿cuál es el arma o cuál es el incentivo negativo que utiliza el presidente Trump? Los aranceles. Entonces, ese mundo en donde cada una de las canastas tenía sus propias dinámicas y era autocontenida, pues la verdad es que ya no creo que eso sea aplicable en estos momentos. Y esto lo digo precisamente para como retórica para reiterar, ya no funciona, ¿no? Exacto, para reiterar tu punto. De camino a la revisión del TEMEC, revisión, renegociación del TEMEC, yo creo que una de las principales cosas que México debe de hacer para todavía fortalecer más su posición negociadora, y perdón que sea una obviedad, pero es cumplir con los compromisos. Okay. O sea,
Sabemos que ya hay un proceso informal al que me refería al inicio, que hay un proceso de consultas que está en el propio tratado y que nos va a llevar a todo lo que platicábamos en el bloque anterior. Si sabemos que está eso ya en marcha, pues ¿para qué nos complicamos más la existencia tomando decisiones que pueden ser recogidas por Estados Unidos para hacernos todavía más difícil y más irritante la negociación? ¿Me explico? Creo que en estos instantes lo mejor que puede hacer México, porque aparte nos conviene, es adherirse al punto y la letra de todos los convenios bilaterales o de todas las ramas en las cuales el gobierno mexicano deba de trabajar en algo con Estados Unidos. Tú mencionabas la parte aeroespacial, pero seguro hay cosas ambientales y seguro hay cosas del agua. El agua siempre es un problema en el norte. En fin, hay que ajustarnos al pie y la letra de lo que tengamos que trabajar con Estados Unidos. Y no es porque yo quiera claudicar, por favor, no, de ninguna manera sugeriría eso. Es porque no hay que hacernos el proceso de revisión / renegociación más complejo de lo que ya de por sí mismo ya lo es, ¿no? Claro. ¿Cuáles son nuestras palancas, Juan Carlos, sobre la base de tu experiencia? Vamos a sentarnos a negociar, sea revisión o renegociación, pero vamos a negociar. ¿Qué es lo que eventualmente le da poder? ¿Cuáles son las cartas que podemos jugar desde México? ¿Y qué cartas no debiéramos jugar? Sí. Porque son cartas perdedoras y si las ponemos sobre la mesa nos vamos a hacer el harakiri. Sobre la base de esa experiencia pues compleja de la primera negociación con Trump. Claro. A ver, yo creo que ahí te iniciaría diciendo que México tiene muchas cartas para jugar. O sea, sé que a veces parece que estamos como muy expuestos o que el hecho de que la relación comercial para nuestro país tenga un peso más grande en su economía que lo tiene para Estados Unidos. Simplemente 80 y tantos % de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Eso ya te habla de un grado importante de exposición, ¿no? Pero contrario a lo que esa retórica te sugeriría, que es que hay que hacer lo que diga Trump, yo creo que México tiene muchas fichas para jugar. El tema es cómo las vamos articulando, Enrique, de manera que sea un plan estratégico. Creo que la primera y la más grande es mucho de ese comercio, muchas de esas exportaciones, mucha de esa inversión son tus empresas. O sea, aquí cualquier cosa que le haga mucho más estricto a México comerciar con Estados Unidos va a acabar afectando a las empresas estadounidenses. A veces cuando digo esto en algunas conferencias o en algunas mesas de debate, muchas veces la respuesta que escucho es, bueno, pero es que eso es lo que quiere efectivamente Donald Trump. Trump quiere que sus empresas se vean tan afectadas que mejor se regresen a Estados Unidos. De acuerdo, pero ¿cuántas de esas lo van a poder hacer? O sea, ¿realmente pensamos que las automotrices van a levantar todas sus plantas ladrillo por ladrillo y se van a ir a Estados Unidos? Pues no, o sea, también eso tiene un límite, ¿correcto? Entonces creo que esa sería la primera razón que te diría. En esto estamos juntos y vamos en el mismo bote. Segunda razón, si Estados Unidos es serio respecto de querer disminuir su dependencia de China y fortalecer ciertas industrias y permanecer competitivo, su mejor amigo en ese proceso es México. Por temas desde costos, integración, distribución de la manufactura, logística, recursos naturales, etc. Estados Unidos solo, creo que ya ha quedado demostrado, después de casi 10 años de que ha habido esta guerra comercial contra China, primero con Trump 1, luego con Biden y ahora con Trump 2, y Estados Unidos no puede solo contener a China, si es que ese es su objetivo. México le puede ayudar. 3, creo que también hay, y aquí a lo mejor estoy cayendo en algo que comentaba hace un instante por la pregunta de Víctor, en que ya todos los temas están en la mesa. 3, creo que también hay que jugar duro con Estados Unidos y hacerle ver que si lo que está tratando es de imponerle a la economía mexicana una serie de condiciones que haga que toda esa inversión y todas esas exportaciones se vayan, pues la gente se va a quedar sin empleo. Una buena parte de la gente se va a quedar sin empleo. ¿Y qué va a pasar con esa gente, Enrique? Algunos van a tratar de irse hacia Estados Unidos.
lo cual te va a generar otra presión por el tema migratorio. O, más grave aún, pues a lo mejor algunas de esas personas se encuentran pues que el crimen organizado le resulta atractivo, ¿sabes? Entonces, eso mismo también generaría un proyecto o un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿no? Ya la parte técnica de, mira, cómo nos repartimos, eso ya te lo dejo para la siguiente ocasión que me invites. Pero ciertamente México no llega indefenso, eso quiero subrayarlo mucho. Creo que tenemos elementos para jugar, pero hay que ser estratégicos, hay que saber cómo utilizar esas fichas, en qué momento, y algo que yo he repetido bastante, México tiene que saber qué pedir, porque posiblemente no estamos de acuerdo, pero Donald Trump lo tiene muy claro. Yo quiero que los coches se hagan acá, yo quiero que el acero que se utilice sea estadounidense, yo quiero, etcétera. Ok, puedes no estar de acuerdo, pero él lo tiene claro. México, ¿qué quiere en este proceso? Y la respuesta a eso, yo creo que nos va a dar la estrategia. Sí, estamos pues siendo amigos en este momento de Trump, porque bueno, Canadá es ahora el enemigo, ¿no? Sí. Ya ves que están ahí rotas las negociaciones. Pero te quiero preguntar algo de lo que venimos en la semana, que fue esta audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se está poniendo sobre la mesa la legalidad o no, o constitucionalidad o no, de los aranceles que impuso Trump al amparo de esta ley de emergencia económica de poderes internacionales, la ley IEPA, Sí. a todos los países, no solamente a México y Canadá, que bueno, se cuestionó un poco la política arancelaria de Trump, bueno, duramente, no un poco, sino duramente, pero todavía no hay una definición de ese tema, no, eso va a tardar tiempo, o sea, y mientras llegamos a la resolución que tome la Corte, pues se va a mantener la incertidumbre. Totalmente. A ver, este es un tema fundamental, te diría incluso tal vez para hasta el equilibrio constitucional en Estados Unidos. O sea, saber cuáles son los límites del poder presidencial va a detonar toda otra serie de preguntas y de cosas. Ahora lo estaríamos viendo, o la Corte ahora lo está viendo, en términos de la autoridad comercial. Pero este mismo ejemplo, Víctor, se podría replicar en cualquiera de las áreas en las que Trump ha abusado del poder presidencial, ¿sí? Temas migratorios, temas de levantar regulaciones, temas de hacer más fácil el tema de deportar gente, el derecho a la vida, aborto, en fin, esto te va a llevar a toda una serie de discusiones. Para efectos de los aranceles, si llegaran a caerse, personalmente lo dudo mucho. Creo que al final la Corte va a encontrar una manera de que algo de los aranceles o del poder que Trump dice tener, efectivamente lo mantenga. Tal vez le pida que cuando tome una decisión la valide el Congreso, pero no va a cortarle las alas de entrada. ¿De acuerdo? Ya lo veremos, lo platicaremos después. Pero yo creo que para efectos de lo que a México le puede importar eso, pues en estos momentos todos los productos que cumplan con las reglas del TEMEC están exentos de ese arancel del fentanilo, del IEPA. A nosotros, a México, lo que le duele, y lo comentaba en el bloque anterior, pues son los aranceles de seguridad nacional, la sección 232, que es la que cobra Acero. 25% a coches, 50% a acero, derivados de acero, etcétera. Y eso no está en estos momentos en discusión para la decisión de la Corte. Entonces, hay que seguirlo, por supuesto que puede ser importante y puede tener también implicaciones en otras circunstancias, pero yo sería bien escéptico de pensar que si la Corte Que los va al a tirar, final sí, claro. los tira, pues al día siguiente Trump va a decir, bueno, pues fue lindo mientras duró y no va a tratar de hacer algo Y voy más. a regresar lo que ya cobré. Lo ¿no? que va a suceder, pues es que si se quita eso, va a haber una mucha más agresiva inicio de investigaciones de seguridad nacional, porque es la siguiente canasta que tiene a su disposición, y así sucesivamente, ¿no? Ya. Casi se nos acaba el tiempo, Juan Carlos, pero una pregunta que no puedo dejar de hacer es, algunos dicen la opción es diversificarnos. Estuvo Macron en México, hay que voltear a Europa, luego hacemos relaciones con América Latina, hay que voltear a América Latina. ¿Es viable pensar en una diversificación para no ser tan dependientes de las decisiones de Trump? Creo que en estos momentos te diría que no, pero también eso tiene un matiz. Es decir, yo preguntaba hace un instante, yo los invitaba a que reflexionáramos qué quiere México.
Y si la decisión va a ser que queremos integrarnos más con Estados Unidos por todas las razones que tú gustes y mandes, pues eso necesariamente te va a llevar a un camino en donde la diversificación cada vez se va a hacer menos probable, porque vas a aumentar el contenido nacional para exportar a Estados Unidos, porque presumiblemente Estados Unidos te va a imponer requisitos o reglas que te impidan comerciar con estos países, ¿no? Eso es un eufemismo para decir China, pero sí, efectivamente, ¿no? Entonces, si la decisión estratégica es esa, vamos a integrarnos más con América del Norte porque aquí está nuestro futuro y toda la explicación, pues entonces la parte de diversificar se vuelve menos compleja, mucho más compleja. Si por el contrario resulta que Trump se porta de una manera absolutamente ruin con nosotros, que empieza a poner requisitos en donde pues ya no es negocio y ya no puedes mantener a las fábricas pagando eso, o tal vez simplemente eres incapaz, somos incapaces de cumplir las nuevas reglas. Si eso sucede, pues entonces la diversificación se va a convertir en la opción para nosotros. Porque imagínate con esta obsesión de los automóviles que te decía hace un instante, y pues de repente te puedes quedar con 50,000, 100,000, 1,000,000 de coches que ya no puedes exportar a Estados Unidos. ¿A dónde qué vas a hacer con ellos? Pues ahí es en donde entra Argentina, donde entra Brasil, donde puede entrar Japón, Canadá mismo. Entonces, es parte de esta reflexión. Yo creo que en estos momentos no es posible. Según lo que vayamos a hacer, pues puede ser que tengas una puerta o la otra. Y cualquiera creo que estaría bien siempre y cuando seamos conscientes de lo que implica. Lo que no se puede es tener todo, Enrique. Claro. Víctor, se nos acaba el tiempo, una última palabra. Agradecer a Juan Carlos por ayudarnos a entender este rompecabezas, ¿no? Con muchas piezas sueltas todavía que pues tienen que en algún momento que encontrar acomodo. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Víctor. Coincido plenamente contigo, Juan Carlos. Creo que la renegociación del TEMEC va a marcar los siguientes meses y yo diría de su resultado los siguientes años y décadas para la economía mexicana. Entonces no se puede sobreestimar, es demasiado importante. Más bien le estamos subestimando a veces la relevancia de este proceso, así es que muchísimas gracias por ayudarnos a entender la complejidad que involucra. Gracias a ustedes, con mucho gusto, y sí, aquí seguiremos en la silla roja debatiendo, reflexionando y sobre todo ayudando a la audiencia del Financiero Bloomberg a entender estos grandes procesos. Gracias, Juan Carlos. Víctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la amabilidad de su compañía. Lo invitamos a la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.